El presidente no se inmiscuye, pero una secretaría que depende del presidente y una unidad que depende de esa secretaría, sí. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, dio a conocer durante la conferencia mañanera de ayer que no existe una investigación contra los legionarios de Cristo, pero sí una denuncia por manejo irregular de finanzas. Este asunto ha estado como bastante contradictorio. Por un lado, escuchamos esta declaración del propio Santiago Nieto y luego sabemos que se están investigando vínculos entre los propios legionarios de Cristo, defraudaciones, lavado de dinero que incluso involucrarían a la ex primera dama, Marta Sagún. Se me hizo una pregunta al momento de ingresar a Palacio Nacional respecto al tema, de que si había alguna denuncia respecto a los legionarios de Cristo. Existe, pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento. Sin embargo, antes, como decía, de ingresar a esta mañanera, así como lo reveló Santiago Nieto, había dicho que sí había una investigación sobre las finanzas de los legionarios de Cristo. Él mismo lo dijo ayer en la conferencia mañanera y mencionó a Marta Sagún. La indagatoria estaría ligada con la presunta evasión y lavado de dinero luego de que en 2017 se revelara la investigación Paradise Papers, que exhibiera el imperio financiero de la Legión de la esposa del expresidente Vicente Fox y la relación que ésta tenía con Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Su padre, Alberto Sagún de la Parra, fue amigo del líder de los legionarios, mientras que la ex primera dama fue tesorera del movimiento Regnum Christi en Celaya, Guanajuato, durante la década de los 90. Sobre el tema de Marta Sagún con los legionarios de Cristo que manejaba sus finanzas, ¿hay una investigación? ¿Cuál es el trato que se está haciendo en ese tema? Sí, hay un tema relacionado con legionarios de Cristo. Seguimos todavía en proceso de investigación. Todavía no tendríamos como datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad. Pero con Marta Sagún también habría esa investigación. Sí, bueno, en general con toda la organización. Okay. Digo, ahí está la respuesta. Yo no sé qué opinen. Digo, igual es la hora, Cristian. No llegar 5 de la mañana, apenas estás medio amodorrado. Le estaba sonando el despertador ahí en la entrevista. Entonces llegan los periodistas, te preguntan, ¿qué? Sí, ahorita vamos a ver, espérate, ¿dónde? Sí, vamos a ver ahorita qué onda. Ahorita lo checamos, sí. Pues, ¿cómo no? Pues no, ¿te vas a hacer bolas? Si te estás despertando. Tras darse a conocer esta información, la organización religiosa informó que sus actividades en México se conducen con estricto apego a la ley. Además, sus representantes manifestaron su disposición de colaborar con las autoridades para aclarar cualquier irregularidad. ¿Cómo se presenta un mal manejo de estos recursos en la congregación religiosa según lo que se sabe hasta ahora? Así. Él explica que los legionarios de Cristo controlan una cantidad importantísima de empresas offshore, o sea, empresas de papel, en paraísos fiscales. ¿Sí? Sí. Eso es algo irregular. O sea, si usted tiene dinero en paraísos fiscales, puede tener dinero en paraísos fiscales, de acuerdo a la legislación mexicana, pero tiene de vuelta que informar a la Secretaría de Hacienda. Ellos manejan más de 157 asociaciones civiles, muchas de ellas que dan recibos deducibles de impuestos de Hacienda. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto hace que la Secretaría de Hacienda debe proceder a ver qué está pasando con esos recibos deducibles de impuestos que han dado los legionarios. Los legionarios de Cristo controlan las universidades y los colegios más caros de este país. Entonces, si el dinero se destina a obras religiosas, está exento de impuestos. Pero si el dinero se mete a interés en paraísos fiscales y cosas así, tienen que pagar impuestos en México. Y parece que no los pagaron. ¿Quiénes son los Legionarios de Cristo? Se trata de una congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio
fundada en 1941. Está integrada por 961 sacerdotes, 617 seminaristas en todo el planeta. Su dogma está basado en la espiritualidad de Cristo como centro, es decir, que Jesucristo es su modelo de vida religiosa, sacerdotal y apostólica. ¿Cómo llegaron los legionarios de Cristo a México? Así. 1943. De ahí ellos, de alguna manera, usaron la situación de que la Iglesia Católica no tenía existencia jurídica en México, y entonces ahí comenzaron a manejarse con dinero, podríamos decir, opaco, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva están acostumbrados a manejarse con dinero opaco. Ellos tienen una serie de usos y costumbres que antes eran así y nadie decía nada, y ahora los estados, no solo México, tienen que regularizarse. Los Legionarios de Cristo. Esta congregación admitió 175 casos de abuso sexual a menores, 60 cometidos por el padre Marcial Maciel, líder de este grupo en México, quien murió con estos casos en la impunidad. 3 días después de que el Papa Francisco ordenó suprimir el secreto pontificio sobre los pederastas eclesiásticos el pasado 21 de diciembre, los Legionarios de Cristo presentaron el informe Radiografía 8 décadas para erradicar el abuso, en el que se revela que el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de esa congregación, abusó sexualmente de 60 menores de edad. Desde 1941, año de fundación de la Legión, hasta la actualidad, 175 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por 33 sacerdotes de la congregación. El documento detalla que de los 33 sacerdotes que se han contabilizado como acosadores sexuales, 6 han fallecido, 8 dejaron el sacerdocio, 1 dejó la congregación y 18 siguen en la organización, apartados del trato pastoral con menores, 4 con restricciones a oficiar misa y 14 obligados a no ejercer el ministerio sacerdotal público. Entre los sacerdotes que cometieron abuso sexual, a su vez, 14 habrían sido víctimas de un abuso dentro de la congregación. Maciel Degollado murió en 2008 y fue señalado por jesuitas por cometer abusos desde 1943. Todos estos daños brutales cometidos contra niñas y niños en México, contra personas que trabajábamos aquí, tratábamos de decir la verdad, y fuimos destrozados en nuestra vida y en nuestro trabajo, es también costo de la pederastia clerical de la congregación de los Legionarios de Cristo. Lo que pasa es que no sale nada de eso en el informe. Por eso yo digo que es un informe sesgado, deliberado, a modo. Junto a su informe, los Legionarios de Cristo publicaron un nuevo sitio web llamado Cero Abusos, con el cual aseguran que se comprometen a abordar las causas y consecuencias del fenómeno del abuso sexual de menores en su pasado. Bueno, en entrevista para DPC, Vianney López Antúnez narró su travesía para hacer una denuncia luego de que fue abusada por el sacerdote Fernando Martínez, quien pertenecía a los Legionarios de Cristo. Yo denuncié en 1993 junto con otras 3 víctimas, éramos 4. Antes de eso ya había denunciado a Ana Lucía, pero lo que pasó fue que, lo denunciamos ante las autoridades, ante sus superiores de los legionarios, ¿no? En una primera instancia, mis papás recurrieron a Eloy Bedia Díez, que era el director territorial de los Legionarios de Cristo, y él lo que hizo fue, como ya tenía el antecedente de la denuncia de Ana Lucía y ahora tenía otras 4 denuncias, pues lo que hizo fue simplemente sacarlo del país. Pues el Estado mexicano, para empezar, debería levantar la prescripción para estos delitos, para poder investigarlos, para darnos la oportunidad a las víctimas de hacer una denuncia por la vía civil y por la vía penal, y perseguir a estos abusadores, a los cómplices y a los encubridores. En esas vamos. Así arranca el 2020. Se lo queríamos contar. Es un asunto del que todos están hablando esta mañana en nuestro país.